Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal del Ego de las Buenas Nuevas. Para mí es un placer estar una vez más aquí con ustedes y que juntos podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Hoy continuamos con esta serie Cambios que Sanan. Y realmente es una serie bastante interesante porque Dios quiere que tú y yo vivamos vidas saludables, pero bueno, en ese caminar hacia una vida saludable hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios para poder crecer y vivir de forma significativa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, quiero contarte la historia de un amigo. Este amigo se llama Juan José y quiero hablarte desde hace muchos años atrás de la vida de Juan José. Cuando Juan José comenzó su ministerio, comenzó con mucha pasión, comenzó muy entusiasmado, junto a su esposa compartían esta visión y las expectativas que este chico tenía en su momento para con su vida. Era una vida apasionada, era una vida donde él decía, nada, tengo a mi esposa conmigo, que quiere luchar, que quiere tener un matrimonio saludable, que quiere acompañarme y hacer juntos ministerio. Y él se imaginaba un matrimonio sólido y un ministerio sólido. Juan José es un hombre muy amoroso, servicial, entregado. Es un hombre que no tiene límites al momento de servir a otras personas, que lo hace con amor, que lo hace con pasión. Este es Juan José. Y Juan José es de ese tipo de personas que yo no sé si tú conoces a una persona así, que él no puede dejar que otra persona se vaya sin su ayuda. Si él ve a alguien en problemas, si él ve a alguien en una situación de dificultad, no es de esas personas que le puede decir, bueno, hablamos mañana a ver cómo sigues. No. Juan José es de esas personas que se aboca a la solución, de tratar de ayudar y de tratar de que sea quien sea que pase por su entorno con carencias, con crisis, con situaciones de dificultad, él pueda ser un instrumento de Dios para ayudarlo. Este es Juan José y con cualidades espectaculares, un hombre con un corazón precioso. Pero ¿qué pasaba con la vida de él? Aun cuando era un hombre tan servidor, tan apasionado, tan entregado para ayudar a las personas, para mostrar ese amor de Dios, porque no lo hacía por él, lo hacía para mostrar ese amor que había recibido de parte de Dios a otras personas, a quien Dios colocara en su entorno. ¿Qué pasaba con él? El resto de su ministerio resentía. Había conflictos. ¿Por qué? Porque Juan José no llegaba a tiempo a las reuniones, porque olvidaba las responsabilidades que había adquirido, porque probablemente le tocaba hacer informes y no los hacía a tiempo, le tocaba hacer de repente agenda, planificación y no lo hacía a tiempo. Llegaba a las reuniones sin muchas de estas cosas, a las reuniones de trabajo, a las reuniones ministeriales. Probablemente agendaba cita y se le olvidaba o llegaba fuera de tiempo, porque la verdad es que tenía muchísimas ocupaciones. Este hombre no planificaba correctamente su tiempo y decía que hacía muchas cosas y al momento de ejecutarlas se daba cuenta que eran muchas para él y cada minuto de la vida de este hombre estaba ocupada y con una actividad pendiente. Y bueno, esto le trajo problemas ministerialmente, pero no solamente en su ministerio, también trajo muchos conflictos en su matrimonio, porque bueno, su esposa se quejaba continuamente por las cosas que él se comprometía a hacer dentro del hogar y que no terminaba haciendo. Por ejemplo, le decía, bueno, yo voy a cambiar ese grifo que está averiado o voy a hacer reparaciones en el jardín, y resulta que sí, este hombre se encontraba haciendo esto o se disponía para hacer esto y alguien lo llamaba porque tenía alguna emergencia, alguna situación particular, él dejaba lo que estaba haciendo e iba y atendía a quien tuviese que atender y brindaba servicio a quien tuviese que brindar. Y esto le traía conflictos en su matrimonio porque además tenía una vida tan ajetreada que olvidaba que tenía pagos, que tenía facturas, que tenía compromisos financieros y muchas veces los bancos tenían que enviar notificaciones por retrasos, porque había retrasos. Y esto trajo mucho conflicto dentro del matrimonio de Juan José. Y la realidad es que
Esta situación lo llevó a resentir de su esposa porque sentía que su esposa no lo entendía, porque sentía que sus líderes, sus autoridades dentro del ministerio no lo entendían, y a la misma vez se sentía culpable por no poder satisfacer los deseos de su esposa y de las personas con figura de autoridad en su vida. Una realidad con respecto a Juan José es que no tenía límites. Él no sabía colocar límites de las otras personas para con él. No había un límite de su espacio personal, no había ningún tipo de límites que él pudiese decir, bueno, hasta acá puedo servir a otro, hasta acá puedo dejar que invadan mi espacio, hasta acá puedo atender llamadas. Y esta era la realidad. Juan José desconocía la profundidad de la palabra voluntad, como se describe en la Biblia. Esta es la historia de Juan José. Le costó muchísimo. Tuvo que ir a terapia, tuvo que buscar ayuda. Fue muy complicado que él pudiese entender que debía colocar límites en su vida. Y yo, recordando esta historia, podía pensar, bueno, Ana, ¿cuántas veces te ha costado colocar límites? Probablemente no de la misma ni en los mismos ámbitos que mi amigo Juan, pero ¿cuántas veces me ha costado y cuántas veces te ha costado? Porque el tema de decir sí o decir no ante alguna circunstancia de la vida puede ser complicado, porque depende de nuestras convicciones, depende de nuestra situación de vida, depende de muchas cosas. Pero algo que tú y yo debemos entender es que si nosotros queremos tener vidas saludables, si nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, cambios que sanen nuestra vida, el tema de límites es sumamente importante. Los límites sanos son fundamentales para tener una vida saludable. Y cuando nosotros escuchamos las palabras límites, casi siempre lo asociamos como algo malo, como algo egoísta, como algo que no es muy apropiado. Incluso muchas veces lo podemos disociar de Dios. Podemos creer que Dios y los límites no tienen nada que ver, porque bueno, como yo digo que no ante tal persona, como yo coloco límites, eso no debe ser así, Dios no debe estar de acuerdo con eso. Pero hoy vamos a ver cómo el Señor no solamente considera, cree y nos enseña que los límites son necesarios y saludables en nuestra vida, sino como parte de la personalidad de Dios es tener límites sanos. Vamos a entender que son características propias de su personalidad. Y desde que comenzamos esta serie hemos hablado de eso, de características de su personalidad. Para poder cambiar y que este cambio se mantenga en el tiempo, nosotros debemos mirar a Dios y debemos adquirir características de su personalidad. La semana pasada aprendimos la importancia de relacionarnos, de vincularnos con las otras personas, de vincularnos sanamente. Y también aprendimos que es una necesidad que no solamente es importante, sino que como seres humanos es una necesidad que tenemos, la necesidad de vinculación. Ahora surgen varias preguntas. Ok, ¿qué pasa si en esto de vincularme, de vincularme con otras personas, decidí que es necesario, porque he tenido una vida muy solitaria, porque me he vinculado con personas que no son las apropiadas, y estoy en eso de la búsqueda de aprender a vincularme con nuevas personas que sumen a mi vida y no que resten? Pero ¿qué pasa si en esa vinculación surgen diferencias? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si no estamos de acuerdo con la persona con la que estamos tratando de crear conexión? ¿Qué pasa? ¿Qué hago para determinar diferencias sin que esa relación se vea afectada? ¿Qué hago si no quiero que el ser amado me siga lastimando? Amados, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los límites. Y no sé si te has dado cuenta, pero nuestro Dios es un Dios de vinculación, es un Dios de unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos. E incluso es una de las cualidades más básicas que tiene Dios. Esto de que son uno solo, y es uno de los misterios más interesantes del Evangelio, porque ellos son tres con personalidades diferentes, pero al mismo tiempo son un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas
y no están, aun cuando son personas distintas y son unos, no están fundidos del todo entre sí, porque cada uno tiene responsabilidades diferentes, tiene personalidades diferentes, incluso pueden estar en lugares diferentes sin que dejen de ser uno. Pueden estar y pueden hacer cosas distintas sin perder esa relación, esa vinculación. Y así como muchas veces a nosotros nos ha costado poner límites porque otras personas han querido invadir esos límites o esas fronteras que tú y yo hemos colocado, al Señor también le pasó que muchas veces quisieron cruzar sus límites. Y te voy a colocar 2 ejemplos de eso. Lo primero, por decir algo, cuando Satanás quiso ser como él y pasar por encima de su autoridad. El enemigo quiso sobrepasar ese límite que solamente podía estar Dios. Y lo vemos en los evangelios. En el Antiguo Testamento está lleno de situaciones en las que el pueblo de Dios vio robada su libertad y donde la respuesta de Dios fue: deja ir a mi pueblo porque está sobrepasando los límites. Y así muchísimas historias. Y bueno, a nivel humano, nosotros fuimos creados de forma natural también para esto. Recordemos que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es un Dios de unidad, de vinculación, tú y yo también tenemos la necesidad de serlo. Pero si al mismo modo, cada uno de ellos tiene sus talentos, sus capacidades y sus responsabilidades, nosotros también fuimos creados con esa necesidad de tener un diseño propio, un diseño muy personal que al fin y al cabo fue dado por Él. Y esto es bueno, esto es parte de los límites sanos que Dios creó para nosotros. Y los límites son como líneas invisibles y son líneas invisibles que tú y yo establecemos con nuestro cónyuge, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. No podemos ver los límites como algo malo, ni podemos satanizarlos, ¿sí? Porque son parte importante en las relaciones, porque tú y yo somos seres relacionales y a medida que nos vamos relacionando, tenemos la necesidad de crear líneas invisibles llamadas límites. Los límites son básicamente una forma de respeto hacia las convicciones y los ideales de otras personas y que otras personas puedan respetar esos límites, convicciones e ideales que tú y yo tenemos como seres individuales. Y los límites básicamente nos ayudan a bajar la presión en las relaciones, nos hacen la vida mucho más fácil, hace que podamos relacionarnos de forma efectiva, de que podamos respetarnos, de que podamos aceptarnos. Allí es donde juega un papel fundamental los límites sanos que tú y yo podamos crear. Y algo que quiero que nos llevemos en nuestro corazón hoy es que establecer límites sanos nos ayuda a crecer y a relacionarnos correctamente. Vamos a ver una historia en el libro de Mateo capítulo 21 de 2 personas que una era de repente muy dada a colocar límites y otro no tan dado. Y esta historia se encuentra en Mateo 21 del verso 28 al 30 y dice así: Jesús le preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se le acercó al primero y le dijo: Hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó el otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: sí, señor, ya voy, pero no fue. El primer hijo estaba muy aferrado a ese no y luego como que le dio remordimiento de conciencia y accedió a ir. Y yo no sé si tú tienes en tu entorno o si tú eres una de esas personas que naturalmente se te hace fácil decir que no. Es tan natural en ti que tienes que trabajar más bien en no aferrarte tanto a ese no y darte la posibilidad de decir sí con más frecuencia. En lo personal es una tendencia con la que yo lucho. A mí no se me hace difícil decir que no, tengo que luchar y tengo que constantemente estar hablándome a que no todo puedo decir que no, que hay cosas que debo acceder. Y también está el otro lado, el segundo hijo sabía que no quería, probablemente no podía. La Biblia no nos explica por qué el primero dijo que no y por qué el segundo dijo que sí, no fue, no nos explica si estaba ocupado, no nos explica. Lo que sí nos dice es que dijo que sí y no fue. Se comprometió con su palabra y no fue. Y de esto también tenemos muchísimas personas. Personas que
les cuesta decir que no, que saben que no van a poder cumplir, que saben que están ocupados, que saben que tienen otras responsabilidades, pero tienen la necesidad de decir que sí, les cuesta decir, bueno, es que yo quiero ayudarlo, es que me necesita, pero es que no puedo. Entonces también está esa otra cara de la moneda. Y también es importante, para ambos es importante colocar límites. Para el primero, límites en no aferrarse tanto a ese no y darse la posibilidad de ayudar, de brindar servicio a otras personas. Y al segundo, a decir no cuando realmente tiene que decir no y decir sí cuando tiene que decir sí. Entonces, ¿por qué nosotros fallamos tanto en los límites? Si los límites son tan importantes, tan necesarios, tan saludables en nuestra vida, ¿por qué fallamos tanto en esto? Vamos a ver una serie de situaciones, de características, y yo las voy a ir leyendo, pero quiero que seamos abiertos a reflexionar, a internalizar y hacer introspección con respecto a esto y decir, bueno, me identifico con esto o me identifico con aquello. ¿Cuál es la primera razón por la cual tú y yo fallamos en colocar límites? Uno es la mentalidad de víctima. Las personas que sufren de una mentalidad de víctima se ven a sí mismos como víctimas. ¿Víctimas de qué? Víctimas de las circunstancias, víctimas de la vida, víctimas de las personas. Son esas personas que te dicen, no, es que tuve que decirle que sí, porque me empezó a explicar las razones y me vi envuelta en una situación que no pude haber dicho que no. Son personas que no se hacen responsables de sus acciones, sino que siempre le están colocando esa responsabilidad a otra gente o a otra situación. Niegan todo tipo de responsabilidad, usan palabras como tuve que, no tuve opción, me vi envuelto, ¿qué más? Así. Normalmente ese tipo de personas tienen mentalidad de víctima. Si tú no te haces responsable de tus acciones, probablemente es porque tengas mentalidad de víctima. Lo segundo es que tienen dificultad para estar solos. Y este tipo de personas dicen, si yo le coloco límites me voy a quedar sola. Son personas que tienen mucha necesidad de amor y esta gran necesidad les impulsa a por temor no colocar límites. Dice, yo no puedo sacarlo de mi vida porque me quedo sola, yo no puedo, yo prefiero estar así, estar mal, que sobrepasen mi espacio, mis límites personales, pero tener a alguien. Lo tercero es una ansiedad generalizada. Algunas personas luchan con una vaga tensión y ansiedad que a veces está relacionada a la falta de límites. Su carencia interna les imposibilita procesar y contener sus sentimientos. Por esta razón, la ansiedad no nos permite establecer límites. Lo siguiente es la desorganización y falta de rumbo. No tienen claros objetivos, con frecuencia carecen de rumbo y de propósitos, no eligen sus propias metas, gustos, disgustos, ¿sabes? No tienen una organización, no saben para dónde vas, entonces le andan diciendo que sí a todo el mundo, después se dan cuenta que le dijeron que sí a Juana, a Petra, a Mengano, entonces se ven envueltos en una cantidad de cosas que ni siquiera van a poder afrontar por falta de desorganización y de rumbo, porque no llevan una agenda, porque no llevan un plan en su vida. Y sencillamente van adquiriendo responsabilidades y responsabilidades sin controlar las consecuencias. Otro tipo de razón o de característica por la cual nosotros no colocamos límites es porque muchas veces caemos en la codependencia. Las personas codependientes hacen a un lado el bienestar personal por suplir el bienestar de X, Y, Z de la persona que necesite el apoyo. Y colocan en primer lugar a otra persona olvidando sus responsabilidades e incluso olvidando sus necesidades en primer lugar. Otra característica o tipo de personas que le cuesta colocar límite es cuando hay abuso de sustancia y desorden del apetito. Son personas que están fuera de control en su vida y que se vuelcan a llenar muchos vacíos con drogas, con adicciones, con alimentos, con desorden y no tienen la capacidad de colocar límites en esas áreas. Y la verdad es que estas son solamente algunas, las más comunes, las razones más comunes por las cuales nos cuesta colocar límites. Y debemos recordar que tú y yo somos las personas más beneficiadas de colocar límites, aun cuando esto sea un reto, aun cuando es sumamente difícil, sobre todo es muy duro colocar límites con personas que amamos.
Es duro colocar límites en tu matrimonio. Es duro colocar límites con tus hijos, con tus amistades, con tus familiares. Es muy difícil. Realmente muchas veces nos sentimos egoístas y malos al hacerlo, pero debemos recordar que establecer límites sanos nos ayuda a crecer y a relacionarnos correctamente. Y por eso es sumamente importante entender que establecer límites sanos nos ayuda a crecer correctamente y nos ayuda a relacionarnos correctamente. Entonces, ya vimos algunas razones por las cuales nos cuesta colocar límites. ¿Cómo puedo desarrollar límites? A nivel del cuerpo, el cuerpo es como la frontera más evidente, donde tú y yo podemos colocar una línea de límites. Invadir el cuerpo de otra persona, cruzar sus límites físicos, eso se llama abuso. El cuerpo de una persona es su límite físico y no podemos abusarlos. Nosotros no podemos abusarlos y tampoco podemos permitir que abusen de los límites físicos que tú y yo establecemos. El abuso sexual es uno de los ejemplos más básicos de abuso del cuerpo, de abuso de los límites que podemos colocar con nuestro cuerpo. Y las víctimas de abuso físico sienten que pierden sus límites personales. Normalmente cuando hemos sido abusados sexualmente, perdemos la capacidad, perdemos esa capacidad de decir no. Cuando alguien quiere sobrepasar nuestros límites físicos, también sucede mucho con las personas que han sido maltratadas físicamente, que han sido golpeadas, que su pareja las golpea. Llega un punto donde pierden olvidan ni siquiera dónde está la línea invisible de su cuerpo. Y bueno, una realidad es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar esto. Lo segundo es con respecto a nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos están dentro de nuestra responsabilidad. Usted no tiene ni se puede responsabilizar por lo que sienta la otra persona. Usted no se puede responsabilizar por lo que sienta aquella persona cuando usted le diga no puedo, no puedes pasar de aquí, hasta aquí puedes llegar, pero sí somos responsables de lo que tú y yo sentimos. Eso entra en nuestro círculo de responsabilidad. Sean malos o sean buenos, nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad y están dentro de nuestra frontera. Y la Biblia dice algo muy interesante en Lucas 26, dice, ay de ustedes cuando lo elogien, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a los sentimientos de otra persona. Es que se sentía de esta manera, es que estaba de esta manera, es que no pude decir no. Y realmente debemos hacernos responsables cuando tomamos decisiones en base a lo que otras personas dicen o hacen o sienten. Lo tercero es las actitudes. Las expectativas de los demás generan tensión en nuestras actitudes. Y esto sucede mucho a los hijos cuando están en casa y quieren cumplir las expectativas de sus padres. De repente sus padres quieren que hagan esto, que estudien esto, pero bueno, yo quisiera hacer esto, pero lo voy a hacer para satisfacer, para cumplir, para encajar, para estar. Y realmente nuestras actitudes y los límites que nosotros podemos colocar con respecto a esto, solamente lo puedes hacer tú, no va a venir otra persona a hacerlo por ti. Por eso, cuando comenzamos a hacernos responsables de nuestras propias actitudes, podemos liberarnos de las expectativas de otros. Cuando tú dices, lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo, porque es parte de lo que siento, porque es parte de lo que me gusta, te liberas de esa presión de tener que cumplir expectativas de otros. Otra área es la conducta. Cuando otros sobrepasan de forma dominante nuestra conducta, inhabilitan nuestra capacidad. Y nosotros no podemos responsabilizarnos por lo que hace otra persona. No podemos adquirir ese tipo de responsabilidades porque vamos a meternos en serios problemas. Si alguien se hace responsable de la conducta de alguien más, puede no solamente inferir en el límite de otra persona, sino también en tu propio límite. Y vas a tener que asumir esas consecuencias. Lo siguiente son las capacidades. Y cómo nosotros dejamos de colocar límites con respecto a las capacidades cuando nos comparamos con otros. En Romanos 12, versículo 6 dice que todos tenemos diferentes
dones según la gracia que Dios nos ha dado. Y debemos permanecer en nuestra frontera, descubriendo y disfrutando las capacidades que tenemos, lo que Dios nos dio. Y en eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a colocar límites. Nosotros admiramos a muchas personas, crecimos probablemente rodeados en un entorno de personas que son diferentes a nosotros y muchas veces queremos adoptar, copiar, adaptar cosas que no son propias del diseño único y especial que Dios nos dio. Lo último son nuestros pensamientos. Yo no sé si lo sabes, pero eres responsable de lo que piensas. No podemos atribuirle eso a nadie más. Tú y yo somos responsables de nuestros pensamientos. Y debemos hacernos responsables de esto porque nuestros pensamientos no solamente son nuestros, sino que de la manera en que tú y yo pensamos, de esa manera actuamos. Como tú y yo pensamos, afectan nuestras circunstancias, afectan a las personas que nos rodean. Hay pensamientos que nos llevan a aislarnos o que nos hacen tener sentimientos de temor. Los pensamientos mayormente son condenatorios y nosotros tenemos que aprender a colocar límites, tenemos que aprender a filtrar lo que pensamos y cómo lo hacemos a través de la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiera venir a entrar a tu mente con pensamientos condenatorios, solamente tú puedes colocar límites. Yo no puedo ir a colocar límites en tu mente, solamente tú puedes hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Hablando la verdad, diciendo tú me dices esto, pero Dios me dice esto. Tú me dices que no soy amado, pero Dios me dice que soy aceptada, soy amada. Tú me condenas por mi pasado, pero el Señor dice que borró todos mis pecados y que están en el fondo del mar y que ni siquiera los recuerdas. Entonces, tú y yo podemos desarrollar límites en nuestra mente, pero solamente esto sucede en una relación cercana, íntima y personal con el Señor. Ok, veamos algunas habilidades que tenemos que aprender a desarrollar para poder fijar límites sanos en nuestra vida. Lo primero es obtener conciencia y definir quiénes somos. Cuando nosotros no sabemos cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son los límites que podemos tener en nuestro cuerpo, cuáles son los límites que tenemos que tener en nuestras actitudes y todo eso, pues se nos va a dificultar poder establecer límites a otras personas porque ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Y si se te hace muy difícil poder identificar estas cosas, yo te aconsejo que busques a alguien que te conozca, que busques algún líder, que busques algún mentor y que le digas, bueno, me cuesta desarrollar límites porque ni siquiera sé qué soy. Entonces, esa persona te va a ayudar. Mira lo que dice Proverbio 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Entonces es muy importante buscar a otras personas si no lo sabemos o no lo podemos definir por nuestras propias cuentas. Lo segundo es que tenemos que aprender a ejercitar el músculo del no. Y la palabra no es algo que a veces nos cuesta tanto porque creemos que vamos a herir y que vamos a dañar, pero debemos aprender por nuestra salud, por nuestro bienestar, incluso hasta por las personas que nos rodean, tenemos que aprender a desarrollar el no. Por ejemplo, si usted tiene que visitar a alguien, si usted tiene que atender a alguien, pero sabe que necesita descansar, pero sabe que necesita pasar tiempo con su familia, que necesita pasar tiempo con sus hijos, usted necesita decir no. Tengo que visitarte, pero puedo hacerlo luego. Puedo ayudarte, pero puedo también hacerlo luego. Tenemos que en las pequeñas cosas, en las pequeñas decisiones, aprender a ejercitar este músculo. Este músculo no, porque si no, no solamente nos vamos a hacer daño a nosotros, vamos a hacerle daño a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestro entorno más cercano. También tenemos que aprender a dejar de hacernos la víctima. Y debemos aprender a entender que somos adultos y como adultos tenemos que apropiarnos y responsabilizarnos por las consecuencias de nuestras acciones. Ya tenemos que dejar a un lado eso, bueno, es que no tuve opción, es que bueno, me vi envuelto en esta situación y tuve que afronte la situación como un adulto y responsabilícese de sus acciones, de sus decisiones, de sus sentimientos, de todo lo que conlleve o lo que sea consecuencia de usted. Lo siguiente es que tenemos que aprender a desarrollar el autocontrol y
poner límites sobre nuestros deseos, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos no pueden dominar nuestras acciones. Tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a pedirle al Espíritu Santo dominio propio. No puede ser que la comida lo controle, no puede ser que el licor lo controle, que las adicciones los controles, que sus deseos, que su cuerpo lo controlen. Necesitamos aprender a desarrollar límites. Lo siguiente es que tenemos que ser sinceros. ¿Sinceros con quién? Con usted, con los demás. La sinceridad y hacerles saber a las personas por qué decimos sí, por qué decimos no. Y yo creo que la sinceridad no nos aleja. La sinceridad incluso nos hace mucho más empáticos. Cuando somos sinceros con las personas que nos rodean, bien sea para que no sobrepasen nuestros límites o para nosotros no sobrepasar los límites de la otra persona, no nos alejamos, sino que realmente nos acercamos. Y bueno, como lo hemos dicho, desde que comenzamos debemos fijar límites. Tenemos que entender que lo necesitamos, que usted lo necesita. Y sobre todo tenemos que aprender a fijar límites si nosotros estamos siendo abusivos con otras personas o si estamos dejando que otras personas sean abusivos. Si estamos permitiendo abuso sexual, si estamos permitiendo maltrato físico, si estamos permitiendo maltrato verbal. Necesitamos colocar límites. Si nos estamos volviendo personas codependientes, necesitamos entender que para crecer saludablemente debe fijar límites. Y quiero hacerte algunas preguntas para ir terminando. ¿Quién cruzó tus límites en el pasado y por eso te cuesta tanto fijar límites en el presente? ¿Qué límites has cruzado tú? ¿Hasta qué punto has sido tú el abusivo? ¿Hasta qué punto has sido tú la abusiva? ¿Hasta qué punto has sido lo invasivo que no respetas que no respetas los espacios de otras personas? ¿Será que como padres te has vuelto controlador y has querido sobrepasar los límites, las decisiones y los espacios de tus hijos? ¿Será que como esposa o como esposo has querido invadir las decisiones, los sentimientos, el espacio físico, el cuerpo de tu esposa o de tu esposo? ¿Puedes identificar por qué te cuesta fijar límites? Desarrollarlos nos ayuda a crecer a la imagen de Dios. Solo así es que podemos convertirnos en personas claramente definidas y personas responsables. Mis amados, espero que esto nos abra un poco los ojos en esas cualidades, en esas características de la personalidad de Dios que tú y yo debemos aprender y que es urgente que desarrollemos. Vamos a orar pidiéndole a Dios y yo quiero que allí donde estás puedas ser sincero, puedas decirle: Señor, he sido abusiva, he sido abusivo o he permitido tantas cosas en mi vida por no poder decir no, por no poder decir hasta aquí te permito, hasta aquí llegas. Padre amado, gracias Señor porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas y nos muestras cualidades de tu personalidad que debemos adquirir, que debemos desarrollar para poder hacer cambios significativos en nuestra vida y para que estos cambios puedan sanarnos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdones si hemos sido personas abusivas, si hemos sido invasivos, Señor, si hemos sido controladores, mi Dios amado, perdónanos. Muéstranos, Padre amado, quítanos el velo y muéstranos y enséñanos a cómo respetar los espacios interpersonales de las otras personas. Mi Dios amado, perdónanos porque tampoco hemos aprendido ni sabemos cómo colocar límites. Nos ha costado decir no. Y nos hemos visto envueltos en situaciones irresponsables por no fijar límites, mi Dios amado. Enséñanos, Padre, a aprender de ti, a aprender que aun cuando la unidad es importante, el espacio, los talentos y las responsabilidades personales también lo son. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué quiero que hagamos esta semana? Como todas las semanas tenemos tarea. Y evalúa junto con tu mentor por qué razón crees que fallas en establecer límites. ¿Con quién tienes dificultad de establecer límites? Identifica, se me hace difícil con mi esposo, con mis hijos, con cualquier situación. Identifica en qué se te hace difícil. Y junto a tu mentor, consejero o incluso con ayuda profesional, apunta y crea un plan para crear límites sanos en tu vida. Bendiciones.